La justicia transicional es el tratamiento de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, ya sea durante un régimen autoritario o durante un conflicto armado, utilizando las herramientas del derecho. Esto quiere decir que deben identificarse las violaciones más graves de los derechos humanos, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, y reconocer los derechos de las víctimas que han sufrido estas violaciones, que son, a saber, 4. El derecho a conocer la verdad sobre los acontecimientos, el derecho a buscar la responsabilización judicial de los culpables, el derecho a encontrar una reparación integral por lo sufrido y la obligación estatal a disponer medidas y reformas que impidan la repetición de estos hechos. Esos 4 elementos, verdad, justicia, reparación y no repetición, es lo que llamamos justicia transicional. Un crimen de lesa humanidad es una conducta particularmente atroz que afecta derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad física, a las protecciones judiciales, y hechos que tienen una característica adicional, que es que se han sucedido en el territorio de un país, ya fuese en una forma sistemática, esto es respondiendo a un determinado esquema, o bien de una manera generalizada, esto es que han sido cuantitativamente tan prevalentes en el territorio que uno puede decir que no se han tratado de casos aislados. Entonces, un asesinato puede ser un crimen de lesa humanidad si es que la acusación puede demostrar que ese asesinato no es un hecho aislado, sino que ha ocurrido en forma generalizada durante un determinado periodo de tiempo en un país, o bien que ha respondido a un determinado sistema, a una determinada lógica criminal. Los crímenes de lesa humanidad son entonces algunas conductas específicas: el secuestro, la prisión arbitraria, el asesinato, la desaparición forzada, la violación sexual y otras conductas, siempre y cuando se pueda demostrar una de esas 2 características al menos. Es decir, que hayan ocurrido en forma generalizada o que hayan ocurrido de forma sistemática. Bueno, ya desde la investigación del GIEI y luego con el seguimiento hecho por el MECENI y otras investigaciones de organismos de derechos humanos independientes, queda claro que existen algunas conductas que tuvieron lugar no solamente en abril de 2018, sino también en los años posteriores, que tienen estas características, revisten estas características de generalidad o de sistematicidad. En el caso de la represión de las protestas que se iniciaron en abril de 2018, el GIEI mismo registró una cantidad tal de represión violenta contra manifestantes, represión en muchos casos fatal contra manifestantes, que te hace suponer que las 2 características de generalidad y sistematicidad están presentes. De hecho, hasta la propia comisión oficial nombrada por el Estado, en un determinado momento, indica informaciones acerca del tipo de heridas que habían sido registradas, que son heridas que no corresponden a un patrón al azar, sino que registran una preferencia de quien dispara hacia las partes del cuerpo que son más vulnerables y de características de herida fatal. Entonces, cuando en una balacera al azar, por así decir, ocurren heridas, el patrón de heridas responde completamente al azar a los lugares del cuerpo que pueden ser afectados. Pero si en una manifestación o en una serie de manifestaciones hay una cantidad de heridas fatales que van a zonas especialmente vulnerables como la cabeza o el tórax, te hace suponer que está habiendo
una sistematicidad de ese tipo de ataque. Recordemos además, en el caso del crimen de lesa humanidad, que el crimen de lesa humanidad requiere que el objeto del ataque sea la población civil. Un crimen de lesa humanidad no requiere que haya un conflicto armado para registrarse. Un crimen de lesa humanidad puede ocurrir en ausencia de conflicto armado, cuando simplemente lo que está ocurriendo son disturbios de la tranquilidad pública o represión de manifestaciones sociales, etc. El hecho de que ocurran de una manera que demuestra un sistema es lo que nos hace suponer que algunas de las conductas en esa represión llegaron al nivel de crimen de lesa humanidad. Y la consecuencia de hablar de un crimen de lesa humanidad es que estamos calificando una conducta como más allá del crimen común que podemos registrar, por ejemplo, en el Código Penal. Un crimen de lesa humanidad es una calificación adicional que genera una obligación taxativa del Estado de investigar y castigar. Y no solamente del Estado, sino que en algunos casos, como la tortura, que es un crimen reconocido internacionalmente, genera una obligación del Estado que tiene la jurisdicción sobre el hecho, pero también de los otros estados. Hay crímenes de lesa humanidad como la tortura o la desaparición forzada, que son crímenes que generan una obligación internacional de investigar y castigar. El camino de todas las sociedades que han enfrentado momentos de grave violación de derechos humanos, sociedades que han enfrentado represión a la protesta o que han enfrentado graves conflictos armados, es siempre un camino largo y complejo, porque requiere, de un lado, el trabajo de documentación para que la evidencia exista y sea una evidencia incontrovertible, pero por otro lado requiere también el trabajo de convencimiento para que la comunidad mundial entienda que la gravedad de los hechos es tal que se requiere una acción concertada para poder enfrentar las consecuencias de aquellos hechos y para poder cumplir con los derechos de las víctimas. En los casos de graves violaciones de derechos humanos como estos, donde ha habido un conflicto, donde hay autoritarismo, desgraciadamente lo más normal es que el Estado que ha cometido esos delitos no los quiera tratar y no los quiera tocar y trate de mantenerlos en la impunidad, ya sea de facto porque nadie se atreve a tocarlos o de jure porque legalizan de alguna manera estos actos criminales. Por esa razón, porque los estados en cuestión no quieren cumplir con sus obligaciones de justicia, es que se necesita que la comunidad internacional entienda la gravedad de los hechos y pueda encontrar evidencias incontrovertibles de los hechos, para que la comunidad internacional entienda su responsabilidad también. No se trata solamente de una responsabilidad estrictamente política, diplomática, de poner presión, sino que se trata también de una responsabilidad judicial en muchos casos. Si ha habido tortura, la tortura es un delito que invoca la responsabilidad de todos los países para reprimirlo, para investigarlo y para castigarlo. Existe un mecanismo de justicia que es la llamada jurisdicción universal, es decir, la actuación de la justicia en virtud de la gravedad del hecho, en virtud de que el hecho como tal es considerado un crimen de lesa humanidad, un crimen que nos afecta a todos. Independientemente de que ese acto de tortura, que ese crimen de lesa humanidad, haya ocurrido en el país donde está el fiscal o el juez, o haya ocurrido causado por personas de la nacionalidad del fiscal o del juez. Una comisión de la verdad normalmente es una institución que se crea en el momento de una transición democrática, en el momento de una transición hacia la democracia o hacia la paz. Por lo tanto, es una institución que requiere un cambio de la situación política para ser creíble. Una institución que implica un cierto grado de consulta con la sociedad
con los distintos sectores que están presentes en una sociedad, a fin de crear una institución creíble, una institución además independiente. En el caso de la llamada Comisión de la Verdad que fue creada en ese momento, todos esos elementos están ausentes. Para comenzar, no hay un cambio del régimen político, no ocurre una transición, sino que es el propio Estado que ha cometido la violación autoinvestigándose. Es una institución que se crea de la noche a la mañana, sin mayor consulta. Se presenta un proyecto de ley muy sucinto, sin mayor información sobre los poderes que debiera tener esa institución o la independencia que debiera tener esa institución, y se aprueba de una manera muy rápida en el poder legislativo sin mayor discusión. Más que una aprobación suena a una imposición. Y la composición de esa institución tampoco parece ofrecer garantías de independencia. Los personajes que están en esa institución no parecen ser personajes que pudieran convocar la credibilidad de todos los sectores de la sociedad. Por ponerle un ejemplo, cuando en Chile se creó una Comisión de la Verdad, esa Comisión de la Verdad se creó, para comenzar, después del régimen pinochetista. Se creó apenas ocurrida la transición hacia el gobierno civil de Patricio Aylwin. En segundo lugar, fue una comisión de 7 miembros en la que los distintos miembros realmente tenían una credibilidad profesional más allá de sus posibles adscripciones ideológicas o políticas. Y era una comisión en la que estaban presentes desde juristas que tenían una trayectoria más bien conservadora, hacia juristas que tenían una trayectoria, por el contrario, más bien democrática y opositora. De modo que era una comisión donde había presencia bastante balanceada de elementos y de profesionales con trayectorias distintas. Entonces, la pregunta es, la llamada Comisión Porras, ¿tiene esas características? ¿Ocurre en un momento de transición? ¿Ocurre en el marco de amplias conversaciones, diálogos, negociaciones, consultas con la sociedad y con distintos sectores? ¿Es nombrada con personalidades independientes que reflejan la diversidad de la sociedad o no? Yo no me atrevo a responder esas preguntas no siendo nicaragüenses, pero creo que los nicaragüenses saben la respuesta a esas 3 preguntas. Las comisiones de la verdad que han sido creadas alrededor del mundo nunca han sido el primer esfuerzo de búsqueda de la verdad. Más aún en nuestra región, históricamente en América Latina, muchas de las comisiones de la verdad vienen después de que la propia sociedad civil, los propios defensores de derechos humanos han hecho ya un trabajo de documentación. Por poner un ejemplo de la región centroamericana, Guatemala, tras los acuerdos de paz entre la URNG y el Estado guatemalteco, creó una comisión de la verdad bajo los auspicios de la ONU, la llamada Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero esa Comisión de Esclarecimiento Histórico fue precedida por otra comisión, en la práctica una comisión de la verdad de la sociedad civil, lanzada y organizada a través de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, por la Iglesia Católica, en coordinación con las diócesis de las regiones más afectadas por el conflicto. Esa institución se llamó el Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, y lo que hizo en la práctica fue entrevistar a centenares, si no miles, de víctimas directas del conflicto en distintas regiones afectadas por el conflicto armado guatemalteco. Y es esa comisión la que aporta información importantísima, fundamental, sobre los hechos y sobre los impactos de los hechos en las poblaciones mayas. Esa comisión
la que precedió a la Comisión Oficial Guatemalteca, en la práctica generó, por así decir, un estándar mínimo más abajo del cual no era aceptable que la Comisión Oficial funcionase. Entonces, incluso cuando no ha ocurrido una transición, incluso cuando no hay certidumbre de hacia dónde va la sociedad, es no solamente válido, sino legítimo, adecuado y necesario que se hagan investigaciones y proyectos de documentación de los hechos. Guatemala es un ejemplo. Sin saber si iba a haber en efecto una comisión auténtica, la Iglesia y las organizaciones de base hicieron un proyecto de documentación, el proyecto REMI. En Brasil, durante la transición a la democracia que determinó el fin de la dictadura militar, se hizo el proyecto Brasil Nunca Más, que fue en la práctica el examen de cientos de miles de páginas filtradas de fuentes oficiales del sistema judicial de la dictadura militar y que precedió por más de 20 años a la creación de una Comisión de la Verdad Oficial. En Chile, antes de la Comisión de la Verdad Oficial que he referido, la Iglesia Católica, nuevamente la Iglesia Católica, hizo un proyecto de archivo y de documentación de las desapariciones forzadas. De modo que, sí, no creo que es necesario esperar a un proyecto, a un momento completo de transición para que por lo menos se vaya avanzando en el proceso de documentación adecuada, por supuesto, cierta, objetiva, de las violaciones de derechos humanos.